Pensé que llevaba una vida matrimonial tranquila y predecible hasta aquel día en que todo cambió de manera inesperada. Era una tarde soleada, y yo, Sophie Reynolds, estaba limpiando la sala de nuestra casa. Los grandes sofás grises, que James, mi esposo, había elegido por su practicidad, estaban cubiertos de migajas de las galletas que solía comer mientras veía televisión. Con un trapo húmedo en la mano y el zumbido constante de la aspiradora llenando el aire, me concentraba en mi tarea, inclinándome para limpiar cada rincón. Llevaba una camiseta de manga larga y unos jeans cómodos, mi uniforme habitual para las tareas del hogar. El silencio de la casa era mi compañero, hasta que de repente la puerta principal se abrió con un golpe seco. Me sobresalté, dejando caer el trapo por un instante. El sonido de la aspiradora seguía resonando, así que no pude distinguir inmediatamente quién había entrado. Giré la cabeza y allí estaban, mi hijastro, Lucas Bennett, y su amigo Malik Carter, parados en el umbral. Lucas, de 19 años, era un joven de cabello castaño oscuro y piel bronceada, con una chispa de picardía en sus ojos que lo hacía tan diferente a su padre, James, un hombre de carácter firme y reservado. Malik, por su parte, era alto, de tez oscura y con una energía juvenil que exudaba en su postura relajada, aunque su camiseta algo arrugada le daba un aire despreocupado. ¿Mamá? La voz de Lucas me sacó de mi sorpresa. Había un toque de asombro en su tono, acompañado de una sonrisa suave. Apagué la aspiradora sin darme cuenta y me enderecé, ajustándome el cabello que se había soltado de mi coleta. ¿Qué están haciendo aquí a esta hora?, pregunté, tratando de sonar calmada aunque mi corazón aún latía rápido por el susto. ¿No deberían estar en la universidad? Lucas se pasó una mano por el cabello, riendo con esa naturalidad que siempre llevaba consigo. Terminamos temprano hoy. Queríamos venir a casa a pasar el rato con Malik. No pensé que te encontraría en plena limpieza. Malik dio un paso adelante, ofreciéndome una sonrisa tímida mientras sus ojos recorrían la sala antes de posarse en mí. Se nota que te tomas esto en serio, señora Reynolds, dijo con un tono ligero. Sentí un leve calor en las mejillas, un poco avergonzada por estar en medio de mi rutina doméstica frente a ellos. Solo estaba ordenando un poco, respondí, recogiendo el trapo del suelo para disimular mi nerviosismo. ¿Por qué no se sientan? Pueden descansar mientras termino aquí. Lucas se encogió de hombros y se dejó caer en el sofá recién limpio, mientras Malik lo seguía, sacándose la mochila que llevaba al hombro. No esperaba verte tan ocupada, comentó Lucas, mirándome con un brillo juguetón en los ojos. Te ves diferente cuando estás así, concentrada. Me quedé quieta por un segundo, procesando sus palabras. ¿Diferente? No sabía cómo tomarlo, pero decidí no darle demasiada importancia. Malik, quitándose los zapatos con un movimiento rápido, intervino. ¿En serio tienes 42 años, señora Reynolds?, preguntó, alzando las cejas con curiosidad. Hubo un breve silencio antes de que Lucas soltara una risita. Sí, Malik, ¿qué pasa? ¿Te parece mayor? No, para nada, respondió Malik rápidamente, con una sonrisa sincera. Es solo que te ves muy joven, como si pudieras ser una de nuestras compañeras de clase. Sus palabras me tomaron por sorpresa, y una sonrisa involuntaria se formó en mi rostro. Gracias, dije, encogiéndome de hombros tímidamente mientras sentía una calidez inesperada. No estaba acostumbrada a ese tipo de cumplidos, especialmente no de alguien tan espontáneo como Malik. Los chicos se instalaron en la sala y encendieron la consola de videojuegos que James había comprado para Lucas el año pasado. El sonido de los controles y las risas llenaron el aire mientras yo aprovechaba para seguir limpiando. Tomé un paño seco y empecé a quitar el polvo de la repisa junto al televisor. Mientras pasaba el trapo por los bordes, noté por el rabillo del ojo que Lucas y Malik habían pausado su juego. Sus miradas estaban fijas en mí, silenciosas pero atentas. Al principio me sentí un poco incómoda, pero una parte de mí, escondida en lo más profundo,
no podía negar que esa atención me hacía sentir especial, como si volviera a tener 20 años. Sacudí la cabeza para alejar esos pensamientos y decidí cambiar de tarea. Voy a la cocina a preparar algo de beber, anuncié, más para mí misma que para ellos. Me dirigí al otro lado de la casa, dejando atrás el zumbido de la consola. Estaba sacando unos vasos del armario cuando Lucas apareció en la puerta de la cocina. ¿Puedes hacernos limonada, mamá?, preguntó con esos ojos inocentes que siempre me desarmaban. Estaba subiendo a un taburete para alcanzar el azúcar en el estante superior, y me volví hacia él con una sonrisa. Claro, la preparo en un momento. Mientras mezclaba el jugo y el hielo, noté que Lucas no se movía de la entrada. Sus ojos seguían cada uno de mis movimientos, y había algo en su mirada, una calma intensa, que me hizo sentir un nudo en el estómago. Terminé de preparar las limonadas y las llevé a la sala, donde Malik seguía jugando solo. Les entregué los vasos y me senté en el sillón cercano, agradeciendo el momento de pausa. Malik, siempre hablador, empezó a contarme sobre el juego, mientras Lucas se unía con comentarios sobre sus estrategias favoritas. El ambiente era ligero hasta que el teléfono de Malik sonó. Miró la pantalla y frunció el ceño. «Es mi hermano, tengo que irme», dijo, poniéndose de pie rápidamente. Lucas se encogió de hombros. «No hay problema, vuelve cuando quieras». Malik agarró su mochila y se fue con prisa, dejando la sala en un silencio repentino. Solo quedamos Lucas y yo, con el suave murmullo de la consola de fondo. Lucas giró hacia mí, con una sonrisa pequeña pero cálida. «Hoy tienes algo diferente, mamá», dijo, su voz suave pero firme. Sentí que el aire en la habitación se volvía más pesado, como si sus palabras cargaran un significado que no podía descifrar. «¿Qué quieres decir?», pregunté, sosteniendo mi vaso con ambas manos para mantenerlas ocupadas. Se inclinó un poco hacia adelante en el sofá, sus ojos fijos en los míos. «No sé cómo explicarlo. Es como si estuvieras más viva hoy. No te había visto así antes». Sus palabras me dejaron sin aliento por un momento. Quise responder algo ligero, pero mi mente estaba en blanco. Lucas respiró hondo y continuó, su tono más serio ahora. «Quería pasar un rato contigo a solas desde hace tiempo, pero nunca se daba la oportunidad». Mi corazón dio un vuelco. «¿Por qué?», pregunté, mi voz temblando ligeramente. Él se acercó un poco más, y la distancia entre nosotros se redujo. «Porque siento que papá no te da la atención que mereces», dijo, su mirada sincera y directa. «Cuando te miro, parece que estás buscando algo más». Esas palabras me golpearon como una ráfaga de viento. Sentí una mezcla de asombro y confusión, y mis mejillas se calentaron de nuevo. «Lucas, no deberías decir esas cosas», murmuré, tratando de sonar firme, pero mi voz apenas salió. Él asintió lentamente, como si entendiera, pero no apartó la mirada. «Tal vez no debería, pero es lo que pienso». El silencio volvió, denso y cargado. Lucas dejó su vaso sobre la mesa y se acercó aún más. «Esta limonada está increíble», dijo con una sonrisa que me desarmó por completo. Luego, en un gesto inesperado, se inclinó y apoyó su mano suavemente en mi hombro, un contacto cálido que me dejó inmóvil. Mi mente giraba, atrapada entre la sorpresa y una extraña sensación de cercanía que no podía ignorar. El silencio en la sala después de las palabras de Lucas era casi ensordecedor. Yo, Sophie Reynolds, estaba sentada en el sillón, con el vaso de limonada aún entre mis manos, sintiendo como el frío del vidrio contrastaba con el calor que subía por mi cuello. Lucas seguía cerca, su mano descansando suavemente en mi hombro, y sus ojos, llenos de una mezcla de sinceridad y algo que no podía descifrar, estaban fijos en mí. Mi mente era un torbellino. ¿Qué estaba pasando? ¿Cómo había llegado este momento a sentirse tan intenso, tan fuera de lo común? «Lucas», comencé, mi voz apenas un susurro, «esto no está bien».
No deberíamos hablar así. Intenté sonar firme, como la adulta responsable que se supone que era, pero mis palabras salieron temblorosas, traicionadas por la confusión que sentía. Él apartó la mano lentamente, pero no retrocedió en el sofá. En lugar de eso, respiró hondo y me miró con una calma que me desconcertó aún más. Lo sé, mamá, dijo, su voz baja pero segura. No quería incomodarte. Solo, tenía que decírtelo. Decirme qué, exactamente, pregunté, aunque una parte de mí temía la respuesta. Mi corazón latía con fuerza, y apreté el vaso con más intensidad, como si eso pudiera anclarme a la realidad. Lucas inclinó la cabeza ligeramente, como si buscara las palabras correctas. Que te veo, respondió al fin. Te veo todos los días aquí, limpiando, cuidando de todo, y siento que papá no lo nota. No como debería. Y eso me hace pensar que mereces más. Sus palabras eran como un eco de algo que yo misma había sentido en los rincones más oscuros de mi mente, pero que nunca me había permitido admitir. James, mi esposo, era un hombre bueno, pero distante, atrapado en su rutina de trabajo y sus reglas. Sin embargo, escuchar a Lucas decirlo en voz alta, con esa claridad tan suya, me llenó de una extraña mezcla de alivio y miedo. No es tu lugar decir eso, murmuré, mirando hacia abajo, al suelo de madera que había pulido esa misma mañana. Soy tu madrastra. Esto no es apropiado. Tienes razón, concedió él, y por un momento pensé que se detendría ahí. Pero luego continuó, su voz más suave ahora. Pero no puedo evitarlo. Siempre he querido conocerte mejor, pasar tiempo contigo, no solo como el hijo de papá que aparece y desaparece. Hoy, al verte aquí, tan ocupada pero tan, no sé, tan tú, sentí que era el momento de hablar. Me quedé sin palabras. Había algo en su tono, en la forma en que me miraba, que me hacía sentir vulnerable pero también vista, como nunca antes. Intenté levantarme, buscando romper esa atmósfera que se había vuelto tan densa, pero mis piernas no respondieron de inmediato. Lucas se puso de pie primero y extendió una mano para ayudarme. La tomé por instinto, y cuando me levanté, nuestras manos se quedaron unidas un segundo más de lo necesario. Sentí un calor recorrer mi brazo, y rápidamente la solté, dando un paso atrás. Voy a traer más limonada, dije, buscando una excusa para moverme, para respirar. Me dirigí a la cocina con pasos rápidos, el sonido de mis zapatillas contra el suelo resonando en mis oídos. Una vez allí, apoyé las manos en la encimera y cerré los ojos, tratando de ordenar mis pensamientos. ¿Qué estaba pasando conmigo? Lucas era mi hijastro, el hijo de James, y sin embargo, sus palabras habían despertado algo en mí, una chispa de emociones que no sabía cómo manejar. Mientras llenaba otro vaso con hielo, escuché los pasos de Lucas acercándose de nuevo. ¿Necesitas ayuda?, preguntó desde la puerta, su voz tranquila pero cargada de esa misma intensidad. Me volví hacia él, sosteniendo el jarro de limonada como si fuera un escudo. No, está bien, respondí, forzando una sonrisa. Solo necesitaba un momento. Él asintió, pero no se movió, simplemente se quedó allí, observándome con esa mirada que parecía atravesarme. Sabes, dijo después de un silencio, siempre he pensado que eres increíble. La forma en que mantienes todo en orden, cómo haces que esta casa se sienta como un hogar, no creo que papá te lo diga lo suficiente. Sus palabras eran un cumplido, pero también una puerta que no estaba segura de querer cruzar. Tragué saliva y dejé el jarro en la encimera. Gracias, Lucas, dije, mi voz más firme esta vez. Pero no necesitamos hablar de esto. Somos familia, y eso es lo que importa. Él sonrió, una sonrisa pequeña pero genuina. Tienes razón, dijo, y por un momento pensé que el tema estaba cerrado. Pero luego dio un paso más cerca y añadió, solo quería que supieras cómo me siento. No espero nada, solo, quería que lo supieras.
Mi corazón dio un vuelco otra vez, y antes de que pudiera responder, él se inclinó y me dio un abrazo breve, cálido, lleno de una ternura que me dejó inmóvil. Cuando se apartó, sus ojos buscaron los míos, y por un instante, el mundo pareció detenerse. No sabía qué decir, qué hacer. Mi mente gritaba que esto estaba mal, que debía poner distancia, pero mi corazón, traicionero, latía con una mezcla de gratitud y algo más profundo que no quería nombrar. La limonada está lista, dije finalmente, rompiendo el momento, y le entregué el vaso que había preparado. Lucas lo tomó con una sonrisa. Gracias, mamá, dijo, y volvió a la sala como si nada hubiera pasado. Yo me quedé en la cocina, mirando el espacio vacío donde había estado, sintiendo que algo dentro de mí había cambiado. Me llevé las manos al rostro, tratando de calmar el torbellino de emociones que él había desatado. ¿Qué significaba todo esto? ¿Cómo podía seguir adelante después de esa conversación? Decidí volver a la sala, pero antes de llegar, me detuve en el pasillo y me miré en el pequeño espejo colgado en la pared. Mi reflejo mostraba a una mujer de 42 años, con el cabello ligeramente despeinado y las mejillas aún sonrojadas. Pero por primera vez en mucho tiempo, me vi diferente, no solo como la esposa de James o la madrastra de Lucas, sino como alguien que aún podía ser notada, valorada. Sacudí la cabeza, intentando alejar esos pensamientos, y regresé a la sala. Lucas estaba sentado en el sofá, jugando con la consola otra vez, como si el peso de nuestra conversación se hubiera desvanecido para él. Me senté a su lado, manteniendo una distancia prudente, y tomé mi vaso de limonada. ¿Quieres que juguemos una partida?, preguntó, girándose hacia mí con esa chispa juguetona en los ojos. Sonreí, agradecida por el cambio de tema. Claro, respondí, tomando el segundo control que me ofrecía. Mientras jugábamos, el sonido de los botones y las risas llenaron el aire, y por un momento, todo pareció volver a la normalidad. Pero en el fondo de mi mente, las palabras de Lucas seguían resonando, como un eco que no podía silenciar. Cuando terminé la partida y me levanté para guardar los vasos, sentí su mirada en mi espalda otra vez, cálida y constante. Me dirigí al fregadero y dejé que el agua fría corriera sobre mis manos, intentando lavar la confusión que se aferraba a mí. Sabía que James llegaría a casa en unas horas, y me preguntaba cómo podría mirarlo a los ojos después de esto. ¿Podía todo volver a ser como antes? ¿O había cruzado una línea invisible que cambiaría nuestra familia para siempre? Mientras el agua seguía corriendo, cerré los ojos y respiré hondo, buscando una respuesta que aún no podía encontrar.